Entonces, la semana pasada hablábamos de cómo aplicar el maquillaje, que eso fue lo que buscábamos hacer y también entendíamos que cuando se daban acciones, digamos, de un elemento único, como podría ser el rostro, se podían también generar grupos, ¿no? Que fue lo que prácticamente hicimos con este bloque que estoy mostrando acá. Después, pues aprendíamos también algunas técnicas de distorsión que no conocíamos, como lo podría ser estas curvaturas que generamos en estos elementos y algunos manejos de color que ya habíamos visto en el primer ejercicio, pero que agudizamos digamos, en este segundo. También dejamos claro algo que se reconoce a nivel gráfico como el manejo de las sombras, es esto que estoy aquí mostrando de manera intermitente, y estas se denominan sombras propias. ¿Y por qué sombras propias? Porque son sombras que pertenecen al mismo sujeto. Es decir, se dan dentro del mismo sujeto, no se dan sobre una superficie, que es diferente. Cuando una sombra se da sobre una superficie, ya no se llama sombra propia, sino que se llama sombra proyectada. En este caso, no la estamos proyectando, sino que estamos haciendo de ella una acción, ¿sí? En este caso, de volumetría, que ya es diferente a lo que podría ser una proyección, ¿vale? Y esa volumetría, pues la estamos dejando clara en el sentido que estamos utilizando una dirección que ya hemos enfatizado. ¿Y cuál es esa dirección? El lado superior izquierdo. Ya también hemos dicho que desde ahí va a venir la parte iluminativa de la imagen. Entonces, en la clase anterior, pues dejábamos presente todos estos manejos, hablábamos del posicionamiento de sombras, ¿sí? Y hacíamos un ejemplo, ¿no? En este caso, lo rojo, pues lo vino tinto podrían ser las sombras, que es lo que en cierta medida insinuamos, y lo azul, pues serían las luces, que aún, pues no hemos hecho el trabajo, pero pues vamos a plantear. Bueno, entonces, ¿cómo hago para plantear las luces? Pues las luces, yo generalmente uso el blanco como recurso, ¿sí? Pues se pueden usar otros colores claros, pero yo uso el blanco, me gusta más el blanco porque es neutro y se mezcla muy bien con los colores que yo ya tengo planteados en la imagen. Entonces, en este caso voy a empezar con la chica, pero para empezar en ella, pues obviamente voy a usar el marco que ella tiene. ¿Y cuál es? Pues el grupo en el cual ella está, digamos, contenida. Y para eso, pues voy a hacer una capa nueva, ¿sí? Y la voy a marcar como brillos. Para esto, pues voy a usar también el color blanco, ya lo he dicho. Y voy a usar un pincel, pues el mismo que hemos venido usando para sombrear. Yo generalmente uso esto, o sea, a mí no me gusta basarme en otro tipo de pinceles cuando se trata de postfotografía. Ya en ilustración la cosa puede cambiar, es decir, yo puedo usar pinceles texturados, pinceles de otras características cuando trabajo ilustración. Pero en postfotografía a mí me gusta mucho este porque es un pincel suave que se mezcla muy bien con la imagen que uno ya tiene ahí lograda. Entonces, no me involucro metiéndole pinceles extraños. Los pinceles, digamos, de texturas y ese tipo de cosas los puedo usar, claro, en postfotografía, pero en otros momentos más, no cuando aplico brillos o aplico sombras. O sea, para brillos y sombras uso el pincel más suave que tengo. Y pues en este caso lo que voy a empezar a hacer es, en cierta medida, aumentar la acción de luz donde yo considero que debe haber. Entonces voy a empezar, miren que yo puedo pintar en el borde, pero puedo hacer énfasis en las líneas que el cabello mismo me ofrece. Es decir, yo Profe, aquí tengo una pequeña pregunta. A mí me está pintando el fondo verde, no la muchacha. se te está pintando el fondo verde, Ajá. porque no es porque estás haciendo la capa es nueva, mira que yo la hice dentro del grupo de la chica. Tú tienes, Ah, ok, tú tienes ok. un grupo, tú tienes un grupo, me imagino, ¿no? Sí, Sí, porque sí, sí. Ok, ya entonces, creo que ya sé cómo hacerlo. entonces haz la capa nueva. Listo, ya, profe, listo. Listo, entonces haz la capa dentro del grupo, porque si no se te desborda lo que estás haciendo. Y voy a empezar a seguir
de una u otra forma, pues las formas del cabello. Voy a tratar de darle énfasis aquí. Si yo veo que el cabello tiene un brillito, pues lo enfatizo. Por ejemplo, puedo hacer esto. Enfatizar un poco este brillito. Miren que las formas incluso que yo hago son muy orgánicas, ¿sí? Y respetando, como lo decíamos el otro día también cuando maquillábamos un poco la piel, siguiendo la tendencia de la imagen, ¿no? O sea, no cruzarla, sino seguirla. Miren que si yo veo una curva, la mantengo. Pues, por ejemplo, esto, yo podría también hacer énfasis en estas de acá, a pesar de que están del lado contrario de nuestra luz general. Yo puedo hacerlo para sacarle un poco más de volumen. Como esta zona es oscura, la que yo estoy, digamos, iluminando aquí con estos pinceladas, pues ella no se va a volver blanca. Lo que vamos a hacer es destacar esos pequeños brillitos que aún existen ahí. Miren que si yo me acerco, ahí hay unos ligeros brillos. Lo único que estoy haciendo yo cuando pinto es asegurándome que los voy a destacar más, haciendo que no se me vayan a perder en algún punto, ¿no? Digamos que ahí puedo hacer énfasis, obviamente, en el lateral de la cara, en este caso izquierda, y por ejemplo la oreja, puedo hacer énfasis en este lateral del rostro, pinceles muy suaves, incluso miren que yo estoy trabajando fuerte, pero como yo estoy con una tableta, digamos que me puedo dar ese gusto. Si usted no la tiene, entonces bájele opacidad mejor. Si usted tiene un ratón, pues bájele la opacidad y mantenga lo que el mismo rostro le va diciendo. Miren, aquí hay una luz en la parte inferior. Trate de incluírsela un poco más fuerte en el cuello. En el pómulo, por ejemplo, el pómulo, si yo veo que hay una luz aquí, seguramente esta partecita se me alcanza a iluminar un poquito más, ¿sí? Incluso, si usted quiere, también puede levantar volúmenes, es decir, por ejemplo, la nariz. Yo veo que la nariz está muy plana, puedo enfatizar parte de lo que tiene que ver en ella, el tabique, ¿no? Entonces puedo hacer ahí. Incluso los ojos, si yo quiero que se ilumine más dentro del ojo, lo puedo hacer. Y puedo detallar también. Yo puedo decir, bueno, quiero que esta linecita se levante ahora con un brillito. Quiero que aquí también se levante con un brillo. A pesar de que es oscuro, allí hay algo de elementos lumínicos. Levanto acá otro poquito. Y voy dándole pequeños golpes con blanco, recuerden, el blanco. ¿Y por qué blanco? Ya lo decía yo hace un momento, es un tono que cuando se trabaja para este fin, que tiene que ver con iluminación, funciona muy bien porque es neutro y se mezcla de manera natural con el color que usted tiene planteado sobre la imagen. Entonces acá, por ejemplo, doy un poco en la frente, ¿sí? Incluso los labios, si yo quisiera, podría darle un poquito. Seguir con esta línea, fortalecerla un poco. Digamos que este del rostro, le puedo dar. Pero siempre tratando de difuminar un poco, ¿no? ¿Sí? Digamos allí. Otro truquito que yo tengo, por ejemplo, cuando usted, digamos, haga esto de las luces, y ustedes, algo que muchas veces sucede es que como no tenemos todavía la práctica, nos pueden quedar brochazos así. Voy a hacer una especie de ejemplo. Nos pueden quedar brochazos como este. Así, como muy, muy fuertes, ¿no? ¿Sí? Entonces, algo que uno puede hacer, pues obviamente para controlar ese brochazo fuerte, pues la primera opción va a estar siempre acá arriba, en la opacidad, ¿sí? En el estilo del pincel que usamos, y ya sabemos cuál es. Pero también muchas veces uno puede hacerlo así fuerte y después lo único que tiene que hacer es filtro, desenfoque gaussiano. Y con desenfoque gaussiano, que ya sabemos para qué sirve, miren que usted puede volver un poco más difuso esos brochazos que tal vez te quedaban fuertísimos, ¿no? Y yo ahí lo estoy aplicando y puedo hacerlo, obviamente, pues trate tampoco que le vaya a quedar como una neblina, sino que también quede en cierta medida enfocado en los sectores que usted desea. Veamos la repetición de dónde puse yo los elementos, que ahí aparecen.
¿sí? Ahí obviamente son muy invasivos, se perciben muchísimo, pero cuando yo les doy la opción de mezclarse, es decir, que se integren a lo que estoy haciendo, pues el asunto va a cambiar. No olvide lo que también le explicaba yo en el ejercicio anterior, que las luces se manejan con el modo de fusión, que en este caso siempre lo vamos a buscar acá en las capas, que se llama superponer. Cuando le doy superponer, la acción inmediatamente cambia y obviamente, como siempre digo yo, baje la opacidad. Nunca deje esto tal cual como lo pintó. Contrólele la opacidad. La idea es que se integre, que no vaya a quedar como un elemento ahí extraño. Y pues yo en este caso le estoy bajando a 65, 67 puntos más o menos. ¿Vale? Entonces ese fue lo primero. Miren que es muy ligero, pero empieza a ayudarme a mí mucho con el volumen general de lo que es la imagen en sí. Esto ya lo puedo guardar, ¿sí? E inmediatamente puedo comenzar a trabajar, por ejemplo, en las flores, ¿no? Que sería el segundo elemento más importante dentro de la imagen. Entonces lo voy a hacer en las flores. Y en las flores, pues también acuérdese de contener lo que usted está pintando. Entonces yo voy a ir acá arriba, voy a buscar las flores. En este caso voy a buscar estas. Estas, las del lado izquierdo. Y el brillo, en este caso, debe ir siempre sobre la sombra. Miren que la sombra está acá abajo, entonces yo voy a decirle, no, hágame una capa nueva sobre la sombra. Y hago exactamente lo mismo que hice para sombrear, es decir, hacer un marco. Recuerde, para el marco, siempre busque la figura que quiere en cierta medida afectar. Son las flores, entonces busco las flores, que son las capas, selecciono tocando la capa con la tecla comando, aquí en la viñeta, comando clic, ahí ya aparece mi selección, busco la capa nueva que hice, que voy a denominar brillo flor 1, y le hago la máscara. ¿Por qué lo hago? Pues para que no pase lo que estaba diciendo Alejandro ahora, que se le estaba desbordando y le estaba pintando lo que él no quería pintar. Entonces, lo que hago es pasarme acá. Busco mi pincel nuevamente, blanco, continúo con el blanco, no lo cambio, y comienzo a pintar donde yo deseo enfatizar el brillo. Entonces estas flores se supone que las voy a iluminar desde arriba, por tanto puedo aplicar un poquito más de brillo aquí. Si yo veo que hay brillo ya en la imagen, puedo hacer énfasis en ellos. Estos son brillos, recuerden. Es el nombre técnico, ¿no? Y usted le va dando con paciencia, se toma su tiempo. Incluso si el brillo no existe, usted también lo puede plantear. Usted puede decir, bueno, aquí podría este elemento brillar un poquito. Y le va haciendo, y le va haciendo, y va construyendo con delicadeza, donde considera usted que podría iluminar más esta flor. ¿Por qué se ponen sobre las sombras? Porque las sombras, pues como son en negro, son en tono negro, las sombras pues son muy invasivas, ¿no? Entonces, también hay que dejar claro que las sombras, a pesar de que uno las pinta con color negro, pues en cierta medida no está dejando negra la acción pictórica, ¿no? Lo que está haciendo es una especie de gris que se suma al color que está, porque las sombras a nivel gráfico, pues generalmente no son negras, es del tono que están en la imagen,
mucho más oscuro. Es decir, por ejemplo, aquí, esto que vemos acá no es negro, esto es un fucsia muy oscuro, ¿sí? Entonces, por eso uno tiene que pintar con el tono cuando hace la sombra y después, cuando me refiero al tono oscuro, pues, y que puede ser negro, también puede ser del color que tenga la imagen un poco más fuerte, ¿sí? Y lo que hace es decirle multiplicar para que se mezcle con la imagen y bajarle la opacidad para poder controlar su fuerza. O sea, nunca uno tira o pinta y deja tal cual. Siempre hay que tratar de vincular los elementos de la mejor forma. Acá, otro poquito. Esto que yo estoy haciendo aquí de colocar estos elementos vegetales y darle sombra a esos asuntos, yo espero que usted lo replique en su imagen de tarea. Trate de hacerlo, trate de aplicar estos conceptos, trate de integrarlos para que su ejercicio personal pues se vea mucho más interesante y vaya creciendo usted en la dinámica del armado de la imagen. Voy a hacerle aquí, voy a acelerar un poco más. Creo que ya este paso ya ustedes van entendiendo dónde es que yo lo estoy aplicando. En que yo lo hago siempre como encima. ¿Y por qué en este caso encima? Porque la luz la voy a tener allá arriba. Dándole, cuidadito. Digamos que ahí. Y pues llega el momento de mezclarlos y ya lo hice. Siempre superponer y control opacidad si es necesario. Veamos la diferencia. Sí, miren ahí. Por mínimo que resulte, va a ser muy, muy buena acción. Siempre plantear, ¿no? Esto de la luz. Bueno, Profe, superponer, ¿cierto? sí, señor, superponer y le baja la opacidad. Aparentemente él se va a perder, pero te toca a vos, por ejemplo, algo que yo hago es apagar y prender, ¿no? La capa desde el ojo para ver si lo está haciendo, si está realmente aportando. También existe un truco que yo uso mucho. Por ejemplo, si ustedes ven que la capa que están haciendo no, como que no afecta, porque hay colores que casi no se afectan cuando uno les hace el brillo, uno puede hacer esto, comando J. Miren ahí. Obviamente me quedó muy, muy exagerado, entonces puedo controlar, pero pues en este caso no lo voy a hacer. Voy simplemente a dejarla ahí como lo tengo, le bajé la opacidad, por ahí a 80 en este caso. Voy a hacer el otro lado de la flor. Entonces, capa nueva sobre ella y sobre la sombra, selecciono, comando clic en la capa, ya sabemos que así lo hacemos, y máscara. ¿Dónde pinto? Frente a la máscara. Si ustedes pintan acá, pues no están haciendo nada. Es frente a la máscara. Voy con mi pincel y vuelvo nuevamente a darle unos pasos o golpes donde yo considero que es necesario, ¿no? Fortalezco estas líneas, eso siempre me va a ayudar a mí para los contrastes, para que cuando tengamos el conjunto general de la imagen, pues todos los elementos vayan a... Profe, ¿con qué comando se seleccionaba una capa? ¿Con qué comando? Para seleccionar la capa, para Sí, pararme sí. en ella, bueno, hay un truquito muy sencillo, que es cuando tú vayas a seleccionar, tú usas este elemento, ¿no? Que es la tecla de mover la capa. Y arriba, yo normalmente cuando quiero seleccionar una capa, yo lo que hago es ponerle esta opción selección automática. Y donde tú te pares, mira que él va a moverse. ¿Sí? O sea, es una opción que lo vas a hacer de esa forma. Ah, Pero ¿qué te recomiendo que tengas en cuenta? Cuando vas a buscar la capa dentro de tantas. Si ya hiciste esa tarea, volvás y lo desactives.
porque donde tú toques, él se va a ir siempre. Entonces puede ser molesto en algún momento. Entonces yo lo que normalmente hago es que lo mantengo desactivado y si lo necesito, pues le doy clic y busco la capa. Ya para seleccionar lo que tú quieres hacer de forma, no olvides, buscas la capa, comando clic para hacer la forma y después una capa nueva y Ah, más. listo. Bueno, gracias. Esa es la manera. Entonces, bueno, entonces voy a venir acá, voy a seguir haciéndolo. Entonces, ustedes están ahí observando, yo le voy dando. Un poquito ahí, un poquito acá. Este pétalo de acá, que se marque bien, lo voy haciendo con delicadeza, siguiendo siempre la estructura, la forma. Yo nunca me debo cruzar, siempre me debo mantener en la forma que la imagen misma me dice que tiene, para que cuando yo lo aplique, pues, se vea de la mejor manera, se integre inmediatamente a la fotografía que estoy trabajando. Entonces, bueno, ya voy llegando al final de este lado y exactamente lo mismo, si ya pinté luces, superponer. Y lo tenemos y le bajamos la opacidad un poquitico. Ya tenemos, muy bien, una iluminación ligera que ayuda muchísimo. Ya, cuando tenemos esos elementos que son los principales, ¿sí? Iluminados, pues ya uno puede ir a los secundarios, a los terciarios, podría decirse, porque el primero pues es el rostro, los segundos fueron las flores. Ahora voy a hacer el tercer elemento. En este caso, el tercer elemento pues es la vegetación en general. Pero como tenemos tantas hojas, tenemos tantos tallos, tenemos tantas cositas, pues yo aquí no me voy a poner a hacer, digamos, una máscara, no, voy a trabajar directamente en una capa nueva arriba de todo. Voy a poner aquí brillos generales. Y hago lo mismo, pero pues ya sin una máscara. Entonces hago esto, por ejemplo. Me centro, por ejemplo, aquí y digo, quiero un poquito más de brillo en esta hoja. Trato de no salirme de ella. Un poquito más acá, siguiendo la forma. La rosita aquí, la hoja. Eso, por ejemplo, acá podría darle un toque. El tallo. Hago énfasis en las hojitas, en lo que estoy notando. Tengo acá también, puedo hacer lo mismo. Sigo siempre las direcciones, la imagen misma me dice. Es importante, ¿no? Seguir eso porque si no lo haces, puedes manchar donde no quiere. Entonces uno lo que hace es mantener la dirección para que se asocie. Pues por eso es que uno lo mantiene así, o sea, no es simplemente porque uno quiera hacerlo, no, sino que la misma imagen te exige a vos que mantengas sus formas, que mantengas sus direcciones para que el ojo
las asocie de la mejor manera cuando lo estés planteando ya a nivel definitivo. Y por ejemplo, yo ya creería que terminé esa parte. En el fondo no me voy realmente a esforzar. Y lo mismo, superponer. Veamos si cambió. Sí, inmediatamente hay unas hojas que se avivan muchísimo y controlo opacidad para que tampoco se me vaya a ver una cosa exagerada. Mira ahí cómo se avivan esas flores, ¿no? Vamos allí. Veamos si ha cambiado nuestra imagen desde que empezamos hoy. Vamos a ver el cambio. Miren ahí empezamos hoy, que se veía bien, pero cuando hago yo ese trabajo de brillos, inmediatamente aumenta el volumen, ¿no? Se da una mejor acción de profundidad, que es lo que uno quiere con las fotos y los trabajos que uno realiza. Generar una buena asociación de profundidad. Los chicos que hacen, por ejemplo, arquitectura, estas cositas que estamos haciendo aquí es muy importante cuando ustedes estén montando sus renders en un contexto. No se trata solo de pegarlas y ponerles un árbol al frente y al fondo un fondo de lo que usted considere, ¿no? Sino que hay que empezar a pintar, a sombrear, a aumentar elementos que seguramente el render ya contiene, pero usted se los está recalcando, los está asociando a las imágenes que están en su contexto, ¿sí? Entonces, eso es importante, no solo para nosotros los diseñadores o artistas, sino también para ustedes, los chicos que manejan arquitectura y quieren hacer unas presentaciones mucho más limpias, ¿no? De lo que pueden llegar a ser sus proyectos. Listo, muy bien, ya hicimos ahí los brillitos, guardo hasta ese punto, ¿sí? Y ahora pues voy a empezar ya a trabajar lo que podría denominarse eh, la acción ya del volumen definitivo, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos muy bien. ¿Cómo van con eso? ¿Van bien? Pues igual la idea no es que lo hagan inmediatamente, pues si usted, pues sí, usted lo puede ir practicando, pero pues después con el video lo puede hacer con más calma, ¿no? ¿Sí? La idea es que me escuche, que si le nacen dudas, pues me pregunte, yo pues le contestar de manera inmediata y, y pues que practique, esa es la primera consigna. Miren, yo ya definí, se pueden decir, los brillos, las sombras propias. Me hace falta un trabajo de sombra que aún no he realizado. Y es lo que se podría denominar la sombra general, ¿no? Y por ejemplo, ¿yo qué observo? Si yo observase esto fuese una foto, digamos, tomada en el mismo momento, ¿qué podrían suceder? ¿Qué podría suceder? Que el personaje que estoy enfocando pues tenga la luminosidad más clara, como lo tiene aquí este señor, ahí lo tienen las flores, pero el fondo podría cambiar. ¿En qué sentido? O se puede volver más oscuro o se puede volver más claro. Yo en este caso lo voy a volver más oscuro porque quiero volverlo más dramático, quiero volver más dramática las luces de ella. Entonces para eso yo voy a ir al fondo y voy a hacer una capa nueva al fondo. Y le voy a decir acá sombra fondo, ¿sí? Allí. Y voy a pintar nuevamente con negro y el mismo pincel pero grande en este caso. Yo generalmente cuando hago trabajos de viñetado, esto podría entrar dentro del viñetado, que es como darle una especie de remarco a la imagen, yo utilizo pinceles mucho más grandes, ¿ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, si la imagen mide 30 centímetros, pues uso un pincel de 10, más o menos, como pensando en un tercio de la imagen. Y comienzo a pintar, en este caso, desde abajo a un color negro. ¿Por qué desde abajo? Porque quiero enfatizar que arriba está la luz. Entonces puedo hacer esto, por ejemplo. Acá puedo enfatizar un poquito de oscuridad. Lo mismo a este lado. Ven que voy pintando un poco como en diagonal. Puedo enfatizar un poquito de sombra en este lateral. Pero el rincón donde yo sé que va a haber luz, pues trato de no hacerle.
Esto que acabo de hacer inmediatamente me va a ayudar a generar un mayor impacto en el retrato. Miren que el fondo ya deja de verse tan importante. Hago la misma aplicación del multiplicar y le bajo la opacidad también. Ahí podría ser. En este caso le bajé a 50, 55 por ahí. Si lo aplico nuevamente y lo descubro, pues ahí miren que estoy teniendo una mejor presencia de los personajes principales y el fondo se vuelve lo que estábamos deseando desde el inicio, en cierta medida secundario. Hasta ahí podría yo hacerlo. Ahora voy a hacerlo nuevamente arriba. Entonces se pinta de blanco y también de negro. ¿Cómo dices? Entonces se pinta también de blanco y de negro, o sea, no solo de blanco. No, solo de negro. Ah, ok, ok. Porque estamos hablando de sombra, mira. Estamos hablando ya de esto. O sea, esto se hace ya después de que hiciste los brillos, que tienen que ver para hacer levantar detalles. Haces esto que hice yo, mira, aquí las capas. Abajo hice una que se va a denominar sombra de fondo. ¿Y para qué la usé? Para oscurecer las esquinas tanto inferior como derecha de la imagen. Para eso lo hice. ¿Y con qué lo hice? Pues con negro. ¿Y con qué lo mezclé? Con multiplicar y con la opción de opacidad. En este caso no tendría sentido pintar de blanco porque el blanco, cada que yo le doy a la capa multiplicar, el blanco desaparece. Entonces solo se puede aplicar negro o un color. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Vamos claros? Sí, probé. ¿Sí? Bueno, listo. Los demás creo que se durmieron todos. Bueno, sigo. Vamos allá. Voy a ir nuevamente arriba de la imagen, acá arriba, y voy a hacer otra capa. Esta la voy a denominar viñeta. No se usa en todos los casos, se usa en algunos casos, como cuáles, cuando uno quiere enfatizar en un objeto específico a nivel lumínico, uno usa la viñeta. No se usa siempre. Yo generalmente la utilizo mucho para mermarle importancia a los elementos que están como en los bordes de la imagen, que generalmente son secundarios. Entonces voy a denominar esta que voy a poner arriba como viñeta. ¿Sí? Y el principio es el mismo de la sombra que hice en el fondo, con negro, y hago esto. Si yo sé que la luz viene arriba, enfatizo esta esquina con esa viñeta. Un poco ahí, ¿vale? Enfatizo esta otra. Si quiero, enfatizo la del lado derecho y reduzco el pincel y puedo pintar un poquito ya sobre la horizontal y sobre la vertical. Miren que cuando yo pinto no entro casi en la imagen, yo trabajo desde afuera. ¿Por qué? Para que solo entre la parte más difusa del pincel en la imagen. De esa forma, si yo dejase esto solamente como imagen, miren que esta sería la viñeta. Esto que estoy planteando aquí. Esta sería la forma de la viñeta. Solo en las esquinas entro un poco más, en la horizontal y en la vertical. ¿Por qué no le hice arriba en la parte izquierda? Porque allá va a ir la luz. Entonces por eso no lo hice. No es necesario hacerlo. Ya tengo mis imágenes. Obvio. Multiplicar. Y bajo la opacidad. No se trata de dejar esto tampoco en algunos puntos negro, negro, negro. No, porque no tiene ningún sentido que la imagen se torne así. Siempre hay que tratar de oscurecer, pero no llegar a ese punto negro absoluto. Bueno, listo. Voy allá, guardo. Y acabo de plantear lo que se denomina la viñeta.
Ya entro, si hago la viñeta, ya puedo entrar en otro tema, y es la temática de la colorización de la imagen, de lo que podría denominarse la atmósfera tonal. ¿Sí? ¿Qué color yo quiero enfatizar en mi imagen? ¿Cómo se logra eso? Pues se logra dependiendo también de lo que tú quieras hacer. Si tú quieres que se vea frío, si tú quieres que se vea cálido, ¿sí? Si quieres que se vea, digamos, como un atardecer, si quieres que se vea muy, muy azul, eso ya depende del gusto, de lo que tú quieras hacer o el contexto que la imagen misma te esté exigiendo. Entonces, yo en este caso voy a hacer que esta imagen se vea un poco más cálida. No la quiero tan fría, la quiero más cálida. Es decir, se van a mantener esos violetas, se van a mantener esos azules, pero quiero que en general todo gane calidez. Se vea un poquito más cálido, más anaranjado en general. ¿Cómo se logra eso? Eso es muy sencillo hacerlo realmente. O sea, la colorización de la imagen es muy sencilla. Yo algo que hago es esto, normalmente, miren. Por ejemplo, yo quiero que esto sea hacia los naranjas. Entonces voy a hacer esto. En este color superior voy a poner un naranja. Vamos a decir este. Un naranja como ocre, como amarillento. Por ejemplo, este me gusta. Lo escojo. Ahí me quedó. Abajo, perdón, abajo en el que está blanco voy a poner ya un naranja, pero más hacia los oscuros. Quiero que quede más hacia acá. Más hacia los ocres. Digo, ok, entonces miren que me queda una paleta aquí doble eh, de los tonos que yo quiero plantearle a mi foto. Después de hacer eso, hago arriba de todo una nueva capa y la voy a bautizar como atmósfera. Atmósfera tonal. Ahí ya quedó. Y hago algo muy sencillo y es simplemente buscar el degradado que está aquí en el bote de pintura. Esta herramienta la busco. Busco acá arriba en mis elementos. Bueno, ¿por qué no me lo busca básico? Bueno, aquí en el básico, miren, si no lo encuentran, si no encuentran el color aquí arriba, entran en el degradado. Y ¿Dónde está el voto de pintura? si mira, por ejemplo, ¿tienes ya los dos colores? Sí. Bueno, entonces aquí, donde está el bote de pintura, ahí hay una cosa que es como un degradado, la tocas. Ah, listo. Ok. Y si arriba no te aparecen los colores, así como a mí me está apareciendo, que me aparece en vez de amarillo, me está apareciendo un naranja fuerte y me parece un verde, entonces yo debo entrar en el degradado y buscar ese color que yo ya hice. ¿Cómo lo busco? Aquí, donde están estos ajustes preestablecidos, mira que hay una cantidad de tonos, entonces busques los básicos y debe aparecer de primero. Le das clic y le das OK, ya lo tenés. Mira, aquí arriba apareció. Entonces, cuando aparece, yo puedo buscar esta opción que es o lineal, que me gusta bastante, pero cuando se trata de iluminar, yo prefiero la circular, que es esta que se llama radial. La toco, que trabaja el color, pero lo va a aplicar en un degradado como en ondas, como en círculos, como más o menos funciona la luz. Entonces aquí. Y como la idea es establecer zona de brillo, la parte superior, y zona de sombra, la parte inferior, hago esto, una diagonal con los dos tonos que estoy usando. Miren lo que hago, desde arriba hasta abajo. Y suelto, simplemente sobre esa capa nueva que hice. Me queda esto que acabo de plantear yo. Esto se denomina atmósfera tonal. ¿Y cómo hago yo para que se aplique en la imagen? Pues muy simple. Doy la opción de color que ya conocemos, que es la que tintura la imagen. Le doy la opción de color
y vuelve y se aplica la intención de fuerza o de opacidad del color. En este caso, yo no quiero que me quede así, yo quiero que me queden con los colores anteriores, pero en cierta medida contaminados por esta ligera, se podría decir, tendencia cromática que es este naranja que estoy aplicando. Entonces le bajo opacidad. Miren que cuando le bajo opacidad, la imagen vuelve y muestra los colores originales, pero dentro de una acción de color mucho más general. Entonces, ¿por qué se hace esta atmósfera tonal? Para que los elementos en general de la imagen se involucren tonalmente y no queden como un azul por allá en la esquina, un verde totalmente alejado, no, sino que todo entre dentro de una atmósfera. Para eso se hace esa idea. Lo mismo cuando estén mostrando un edificio en un contexto, háganle una atmósfera tonal, pues para que el edificio no se vea ahí con unos colores totalmente diferentes de lo que puede haber puesto usted en el fondo. Le monta encima una capita de color le dice, le baja la opacidad y ya con eso usted hace que el edificio se mezcle mejor con el ambiente que usted está planteando. Aquí lo estamos aplicando, miren que inmediatamente se muestra ese cambio. ¿Guardo? Hasta allí vamos muy bien, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí o estamos muy claros, chicos? ¿Cómo va la cosa? Bien, profe, ya todo. ¿Sí? ¿Van entendiendo de qué se trata? Lo que vamos planteando, miren que todo es una sumatoria, no se trata de que doy clic y ya terminé, no, simplemente ir sumando, de manera... Esto que estamos haciendo aquí, claro, nos estamos tardando, pero va a llegar un momento en que usted esto lo va a realizar de una manera muy rápida, especialmente ya lo que tiene que ver con el definir el look de la imagen. Sí, hay momentos que son de demora, como recortar, hacer la composición, sí, yo entiendo que ahí nos vamos a demorar un poco, pero la parte ya de lo que es el look, si tú ya entiendes cómo funciona, lo vas planteando mucho más veloz. Listo, entonces hacemos la atmósfera tonal. Ahora voy a entrar a plantear lo que voy a denominar como la luz de la imagen. Entonces, para la luz de la imagen voy a hacer ya capas. Estas capas las voy a hacer debajo de la atmósfera. Entonces, voy a hacer una aquí, nueva. Y esta la voy a nombrar como veladura. Le voy a poner veladura. ¿Qué función cumple la veladura? La veladura, la función de ella es hacer que en las zonas donde hay mucho brillo, los negros se calmen un poco. ¿Sí? Es decir, que no se vayan a ver sombras muy fuertes donde hay mucha luz. No sería lógico. Pues donde hay mucha luz, las sombras tienen que calmarse, tienen que volverse más suaves. Aquí, especialmente en la cabeza de ella, este lado tiene mucha fuerza. Y la veladura se hace muy sencillo. ¿Con qué se hace? Con blanco. Se hace con un pincel grande. Se pone en una opacidad bajita, por ahí de 40. ¿Sí? Y el pincel grande, ¿cuánto tiene que ser? Yo normalmente lo utilizo la mitad de la imagen. Por ejemplo, esto. Ahí, por ejemplo, me gusta. Y comienzo a hacer énfasis en la luz desde su punto. Entonces, si yo sé que desde acá arriba va a venir la luz, entonces comienzo a pintar desde afuera hacia adentro. Entonces comienzo a hacer esto. Veremos ahí que se me quedó un poco lento. Miren ahí, esto. Esto es más o menos lo que estoy pensando con la veladura. ¿Sí? Un golpe de luz muy suave, que a su vez voy a bajar la opacidad, pero ojo, la diferencia de la veladura es que no se le da ninguna opción de mezcla, se mantiene normal y solo se le baja la opacidad. ¿Cuánto? Pues hasta donde tú consideres que podría aclararse ese lado. Entonces yo en este caso le voy a decir 35.
Veamos la diferencia con la veladura y sin ella. Miren ahí, lo oscuro que se ve ese lado del rostro. Cuando doy la veladura, inmediatamente se aclara y se va integrando y se va intencionando más la forma de luz que estoy dando yo a mi diseño. Guardo. Sí, guardo hasta ahí. Va muy bien la cosa. Y ahora comienzo a entrar ya en lo definitivo, que tiene que ver con la luz. Cuando la luz entra a un contexto, existe algo que, pues yo le digo así, pero pues no sé si ese sea el nombre correcto. Yo le digo como trazas de luz, es decir, como unos pequeños rayos que atraviesan la imagen, ¿sí? Unos rayos. No sé si alguna vez han observado en la montaña aquí en Cali por las tardes, los farallones, normalmente uno ve eso, y es como una luz que entra por las nubes, uno ve como unos rayos que van descendiendo y que se ven muy marcaditos, y ayudan mucho como a que el contexto se vea más interesante. Yo aquí puedo hacer eso, puedo definir un poco eso. Eh, ¿Con qué lo hago? Lo puedo hacer con una capa nueva, y yo voy a nombrarla trazas de luz. Ahí, por ejemplo, le hago. Y busco el pincel. Sigo con el blanco en una opacidad ya un poco más fuerte. Puedo trabajar por ahí en 80. Pincel pequeño le recomiendo. Ya en este caso no uso la grande, sino muy pequeño. Y muy pequeño es por ahí, ¿cuánto? Por ahí 96 puede ser, o 90. Y defino la dirección de la luz. Entonces la luz ya sabemos que viene desde esa esquina. La luz pues viaja en línea recta, pero no viaja vertical absolutamente, ¿no? Cuando viaja vertical, cuando nos golpea absolutamente vertical a nosotros la luz natural nos golpea verticalmente solo al mediodía. ¿Sí? A las 12 en punto está absolutamente encima de nosotros. De resto no, de resto la luz se mueve en diagonal. Porque el sol siempre lo vamos a encontrar fuera de ese eje. Entonces, yo, como ya definí un eje de luz en mi imagen, ya sé que es desde el lado izquierdo que está, entonces planteo ese manejo. Entonces hago esto, miren acá. Pinto una línea y me mantengo haciendo otras líneas en esa misma paralela. Por ejemplo, esta. Mantengo la dirección, esta. Insisto donde sale la luz. Y después hago otras más pequeñas, siguiendo, por ejemplo, ahí. No hay que hacerle a toda la imagen, no, solamente lo puede hacer o lo hace en la parte donde insistimos en la luz. Esto. Acá abajo no le hago nada, solamente allí, o en ese punto. Usamos como un cuarto de la imagen para hacer eso. Y hacemos esas líneas. Hasta ahí, pues las hicimos, todavía se perciben muy mal, no se perciben interesantes, pero ya las vamos a arreglar, las vamos a hacer que se vuelvan un elemento interesante. Entonces hacemos esas líneas. Esas se denominan trazas de luz, que son las que nos van a ayudar a la dirección de ella misma. Una vez hacemos esto de las líneas, entramos en otro punto. ¿Y cuál es el punto? Pues hacer que se integren, se vuelvan bonitas, porque hasta ahí las hicimos, pero pues algunas están un poco más torcidas, están muy fuertes aún, no se están integrando bien. Entonces yo lo que hago es esto. Esta capa que acabo de pintar, la voy a distorsionar con un desenfoque.
filtro, desenfoque, y le doy un desenfoque que no hemos manejado hasta ahora. Hasta ahora solo hemos usado desenfoque gaussiano. Entonces vamos a decirle desenfoque de movimiento. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero que esas líneas se muevan todas iguales. Le doy desenfoque de movimiento. Le aplico desenfoque de movimiento. Y cuando le doy esa opción, miren que me aparecen unos ángulos. Aquí donde dice 9. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Lo ideal es ese ángulo volverlo paralelo a las líneas que tú ya hiciste. Entonces, aquí. En mi caso, menos 49. Y la distancia la aumento. Por ahí a 1000 puntos. Cuando hago eso, las líneas ya se vuelven todas paralelas absolutamente, se integran en a nivel de dirección, se vuelven mucho más ligeras en los bordes internos y le doy OK. Entonces ya sabe usted, hacer las rayitas, pero le aplica desenfoque de movimiento, le da el ángulo dependiendo de cómo haya hecho usted las líneas y le aumenta la fuerza. Yo en este caso usé 1000 puntos y le doy OK. Después de hacer eso, las mezclo. Para la mezcla usted ya conoce la opción superponer. Y si es necesario, controla la opacidad. Yo en mi caso le bajé a 70. Esas son las trazas de luz que me van a ayudar a mí a mejorar el contexto de la imagen. ¿Cómo vamos ahí? Bien, profe. ¿Sí? Listo, me alegra. ¿No les han salido dudas? ¿No se han preguntado el por qué hago ciertas cosas? ¿O está quedando muy claro la parte de la aclaración del por qué hacemos cada paso? Todo bien, profe. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, no olviden que esto que estamos haciendo no solo se va a aplicar a retratos. Esto lo vamos a aplicar después ya cuando estemos haciendo un ambiente general, un universo, una ciudad, estemos generando cualquier tipo de composición de postfotografía, vamos a tener que seguir estos pasos. Que en algún punto van a cambiar un poquito, sí, pero esto que estamos viendo en este segundo ejercicio se puede denominar que es la estructura general de una imagen, la estructuración general. Listo, ya terminé de hacer esas líneas, ahora voy a aplicar el foco de luz que hemos venido diciendo siempre, todo este rato. El foco de luz de la imagen que vamos a aplicar aquí, pues ya sabemos que va en la parte superior izquierda, pero aún no lo percibimos fuerte. Entonces hay que hacerlo, hay que dejarlo definido. Para eso, para hacer eso se denomina un destello. Entonces vamos a ponerle aquí destello. El destello, para que pueda hacerse bien, tiene que hacerse en una capa nueva y se le debe aplicar un fondo de color negro a esa capa. ¿Con qué lo hace? Pues con el bote de pintura, lo pinta. Así, le va a quedar este carbón ahí. ¿Sí? Y una vez lo pinta, pues como usted también ya conoce desde dónde viene la luz, aplica el filtro que yo quiero, que es el del destello. Entonces, ¿cómo lo hago el destello? Simplemente busco la capa de color negro que ya tengo y le doy esta opción. Filtro, interpretar, destello. Aquí me aparece inmediatamente esta opción que tiene 4 formas. Por ejemplo, tiene prime,
tiene 105, que es este blanco, tiene objetivo fijo de película, bueno, hay unos elementos ahí. Yo aquí en este caso, ¿Puedes repetir la parte del destello? O sea, ¿en qué parte de filtro está? filtro interpretar. Filtro interpretar destello. Ojo, para que aparezca debes tener esa capa negra. Entonces yo en este caso voy a usar el primero. Lo voy a direccionar donde quiero y donde yo quiero, pues la parte superior. Ahí, por ejemplo. Mayor fuerza, voy a decirle que tenga por ahí 130 de fuerza. Sí. Voy a decir que sí. Ok. Me queda esto. Y el modo de fusión, cuando yo utilizo fondos oscuros y quiero que solo quede la luz del fondo oscuro, es un modo que se conoce como trama. Es decir, desaparece lo negro y solo dejan los elementos claros. Entonces, el modo de fusión va a ser trama. En este caso, el punto pues me queda muy dentro de la foto, tampoco quiero eso, yo quiero que se integre mejor, es decir, que se vea como si viniese desde afuera la luz. Entonces, para eso, comando T y voy a crecer la imagen. Pues ahí podría ser que entre solamente desde esa esquina, que se alcance a insinuar. Si yo veo que en la cara me están cayendo mucho estos anillos, pues entonces los puedo mover. Incluso estos anillos, como los hace tan definidos, los puedo desenfocar. Por ejemplo, ahí le di unos 6 puntos de desenfoque. Puedo enmascarar si los quiero borrar un poco. Máscara, ya sabemos que la máscara de color negro, pincel suave, en una opacidad bajita, y quiero disminuirle la presencia de este elemento aquí. Por ejemplo, no me gustó. ¿Eso está en normal, profe? ¿O cuál? Modo trama, acordate, Ah, ok. para que se vaya al negro. ¿En trama en qué parte está de la lista? Aquí está debajo de aclarar. Ya. Con una mascarita yo le borré esa parte inferior. Hasta ahí yo podría decir que acabé, pero aún no he terminado. Vamos a hacer énfasis en otras cosas que seguramente ustedes no se han fijado. Entonces, ya hice todo lo que tiene que ver con la imagen en general. Ahora vamos a mejorar algunos elementos que quiero que se mejoren. ¿Cómo qué? Quiero sacar más detalle a la foto, mucho más detalle, pero también quiero aplicar unos filtros de enfoque y de desenfoque, ¿sí? Y si quiero, también puedo hacer un trabajo de volverlo más dramático a nivel de oscuridad y de luz. O sea, eso ya lo hago yo al final. ¿Y por qué lo hago al final? Pues porque al final es donde ya yo puedo controlar estas cosas más fácil, porque yo ya hice todo, ya armé, ya sombreé, ya iluminé. Entonces lo único que defino ya es el look total que yo quiero. Profe, disculpa, te pregunto, el iconito que aparece, el tarro de pintura, se me borró del panel, ¿cómo lo puedo volver a colocar? Mira, aquí donde están estos 3 puntos, toca. ¿Sí? Y le decís editar barra de herramientas. ¿Sí? Te sale esto. ¿Sí o qué? Entonces, vos buscas la herramienta. Acá abajo debe estar.
¿Listo? Ahí debe estar ya. Es hecho. Ahí ya tiene que aparecer. Ok. ¿Listo? Si no te aparece, también puedes buscar acá arriba, donde está, acá donde estoy tocando yo, no sé si alcanzas a observar. Acá donde dice aspectos esenciales, le das esa opción. O sea, ahí ya te muestra las herramientas que son básicas. ¿Listo? Si tenés problema, vuelves y me decís. Bueno, entonces, chicos, ya tenemos toda esta imagen ya armadita. Ahora vamos ya a definir lo último. Entonces, para definir lo último, yo hago esto. Miren lo sencillo que puede llegar a ser. Toda la imagen que tengo aquí, lo que voy a hacer es volverla una sola, pero sin dañar mis capas. Mis capas de edición son estas que nunca las vaya a dañar porque uno nunca sabe cuándo tiene que cambiar algo. Especialmente si estás trabajando para alguien más, siempre van a resultar cambios. Entonces, estos elementos no los vaya a quitar, déjelos ahí. Pero haga una capa nueva donde usted va a enfocarse para definir lo último de la foto. Esa capa nueva en algún momento se puede desechar, ¿sí? O se puede reeditar, entonces no hay ningún problema. Pero entonces lo que necesitamos es volver todo una sola capa. ¿Cómo se hace eso de volver todo una sola capa? Miren, usted conserva estas, las originales, pero le da esta opción justo arriba de todo, acá donde estoy yo en la atmósfera. Le dice comando A. Comando A significa seleccionar todo. Y después le doy la opción edición, copiar combinado. Y le doy, después de copiar combinado, la opción de pegar. Edición, pegar. Al hacer esto, él va a mostrarme toda la imagen en una sola capa. Miren, acá me la dejo. ¿Sí? Y sobre esa capa, pues yo puedo hacer juegos ya. Dime, Luis. ¿Puede repetir ese paso, por favor? Listo. Para hacer eso, que acabo de hacer yo, te paras encima de todo, arriba, arriba, arriba. Y le dices control A o comando A. Te aparece una selección de toda el área. Cuando aparezca esa selección, vienes acá donde dice edición y le dices copiar combinado. Incluso ya hay un comando para eso, que es Shift comando C. Entonces le dices copiar combinado. Después de copiar combinado, eso lo tienes que volver efectivo, es decir, que se traduzca en una capa. Para que se traduzca en una capa, simplemente pegas, edición, pegar. Y ya te quedó la imagen lista. Eso es, Luis. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo, muy bien. Guardamos, hemos avanzado bastante. Le damos comando S. Y ahora comienzo ya a definir lo último de la foto. Entonces, para definir lo último de la foto, hago uso de esta herramienta que es muy interesante y tiene Photoshop. Voy a usarla. Aquí en esta capa, ¿sí? Voy aquí a donde dice filtro, ¿vale? Y le digo filtro de cámara RAW. Le doy esa opción. Y él me lleva acá. ¿Listo? Y aquí busco lo básico. Entonces, yo en lo básico puedo jugar a esto, por ejemplo. Puedo
Valeria Ángel. Valeria, sí, ahorita hablamos un momentico, fresca. Entonces, donde dice básico, miren acá arriba, decía básico, abro yo, y yo puedo definir, si yo quiero que la temperatura, a partir de lo que yo dije, se vuelva más intensa, pues lo puedo hacer. Yo puedo hacer que se vuelva más amarilla, si así lo quiero, o más azul. Bueno, esto ya lo define usted, pero aunque en este caso nosotros ya definimos que era más cálida, entonces yo ya la dejo ahí. En el matiz puedo hacer precisamente lo mismo también, si yo quiero manejar la calidez. Y abajo me aparece otro grupo de acciones que puedo yo empezar a manejar, como que, por ejemplo, yo quiero que haya menos exposición, es decir, que lo que estoy haciendo tenga un poquitico menos de luz. Entonces voy a bajarle un poquito a la exposición, porque quiero que se vea un poquito más dramática la imagen. ¿Vale? También puedo dominar el contraste si así lo quiero. El contraste es el que aumenta la sombra y la luz. Entonces, yo en este caso, digamos que le quiero subir un poquitico. Miren ahí, no se trata de exagerar demasiado, ¿sí? Usted también puede denominar, por ejemplo, las iluminaciones. Si yo tengo las iluminaciones, por ejemplo, aquí las quiero mermar, especialmente las luces, lo puedo hacer. Por ejemplo, los dientes, yo lo veo como muy iluminaciones, o si no quiere las iluminaciones, sino que quiere algo específico como los dientes son muy blancos, usted le puede bajar fuerza a los blancos. Miren ahí, le estoy bajando a los blancos especialmente fuerza. Con los negros puedo hacer lo mismo, o los puedo iluminar, o los puedo aclarar. Perdón, oscurecer. Miren ahí, o los puedo oscurecer o los puedo aclarar. Eso ya lo define usted. Esto lo estamos haciendo al final, ¿y es para qué? Pues para ya definir el último look de la imagen. Textura, puedo aumentar la textura de la imagen un poco. Me voy a acercar más. Con la textura lo que estoy haciendo es sacando en cierta medida todo ese grano que la foto tiene, lo estoy aumentando muchísimo, ¿no? Puedo mover estos elementos a mi gusto, no quiere decir que tengas que moverlos todos, mueve solo los que tú consideres, ¿sí? Voy a cerrar básicos y me voy a pasar aquí a curva. Y en la curva, pues yo puedo también controlar un poco lo que tiene que ver con la iluminación de la foto misma. Es decir, yo puedo decir, bueno, yo quiero que esta imagen, sí, me gusta mucho, pero voy a mover un poquito más la oscuridad general de la imagen. Quiero manejar los medios tonos, todos un poco más densos, los quiero ahí fuertes, me parece lindo ahí, por ejemplo. Eso ya lo defino yo. ¿Qué más puedo definir? Cierro curvas y puedo decirle detalles. Y en detalles, pues yo puedo aumentar el enfoque de la imagen. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero que se vuelva, por ejemplo, este rostro, yo quiero que se vea mucho la textura de la piel, entonces le estoy aumentando el detalle. Y una vez termino, pues le doy OK. Le doy Enter. Le digo aceptar. Entonces él me va a hacer todos esos cambios sobre esa parte. Miren ahí, ya quedó. Lo dice al final, ¿no? Guardo. Y aplico lo último, y ya con eso termino por hoy en esta imagen. Y es algo que vamos a llamar el desenfoque del iris. Desenfoque de iris, ¿qué hace? ¿Alguna vez ustedes se han fijado, los que pronto tengan esos filtros en retrato que se llaman filtros de retrato? Vale ahí la redundancia. En el celular. Ustedes han notado que el celular, cuando uno le pone filtro de retrato, ¿el qué hace? Él enfoca unas partes y desenfoca otras. ¿Sí se han fijado en eso o no?
Sí. Bueno, yo puedo hacer eso acá. Si yo me fijo aquí, en esta imagen, pues yo quiero el enfoque máximo, lo quiero en el rostro. Pero quiero que algunas de estas flores que están por fuera, sí, se vean enfocadas las que están cerca del rostro, pero quiero que estas de acá afuera se me desenfoquen un poco más. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues lo hago ya a lo último con esta opción. Filtro, desenfoque, ¿sí? Y le digo, galería de efectos de desenfoque, y le digo desenfoque de iris. Cuando le doy desenfoque de iris, él me va a mostrar este círculo que aparece aquí. Lo único que usted debe hacer con ese círculo es aumentarle el tamaño. ¿Desde dónde? Desde las esquinas más fuertes que él tiene, que son estas, estas y estas. Solo lo mueves. Por ejemplo, yo quiero el rostro. Quiero que solo me desenfoque las rosas de acá afuera, porque este filtro funciona de esta manera. Hacia afuera del círculo desenfoca fuerte. Dentro del círculo comienza a desenfocar de manera gradual y en el centro mantiene el foco. Entonces, por eso lo voy a crecer, incluso la saco un poquito de la imagen si yo quiero. ¿Sí? Y le doy Enter. Veamos qué hizo. Miren la imagen. La imagen tenía este foco y me plantea este que estoy haciendo yo ahí. Me hace un trabajo de desenfoques en algunos puntos. Guardo. Y como cada una de nuestras fotos salieron de momentos diferentes, de imágenes diferentes, hay algo que es muy importante hacer y es que todo el grano de las imágenes se vuelva el mismo, la textura de las fotos se vuelva la misma textura. A pesar de que yo le aumenté textura en cámara RAW, yo tengo que hacer que la imagen toda gane la misma texturización. ¿Y eso cómo se aplica? Se aplica con un filtro de ruido sobre esa misma capa. Entonces, para aplicar el ruido, yo solamente hago esto. Filtro, ruido, añadir ruido. ¿Cuánto le doy? Traten de no sobrepasar el número 3. Si ya le dan más de 3, se vuelve muy exagerado. Pues con 3 es suficiente, con 2, ¿sí? Yo en este caso le daré 3 y veamos qué le aplica a la imagen. Miren, este pequeño ruido es el que hace. Cuando el ruido no aparece, sucede esto. La imagen se puede ver lisa en algunos puntos, con textura en otros, y eso hace que no se vea muy chévere. Pero si yo le aplico el ruido, miren que todo se integra, se vuelve prácticamente la misma pieza. La flor tiene ruido, la chica tiene ruido, las hojas, todo se vuelve como si fuese la misma acción. Guardo y ya tengo la propuesta lista para trabajarla ya en otras cosas. Con esto doy por terminada la sesión número 2. Teníamos pendiente. Guardamos. Bueno, ¿qué les pareció el ejercicio? Bien, profe, pues yo creo que eso también como que todo lo que hemos aplicado se puede aplicar en todo. O sea, siento que fue como el ejercicio que lo resumió casi que todo lo que podemos hacer con otras fotos, ¿no?
Sí, 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 en cierta medida lo resume. Lo que pasa es que aquí nos enfocábamos especialmente en el rostro, pero esto lo podemos aplicar después a montajes mucho más ambiciosos, ¿no? Sino que aquí pues ya lo hacíamos en una escala menor, cuando hablábamos solamente de una carita y de unas flores. Pero esto yo lo puedo aplicar después a un escenario mayor donde integre una cantidad de elementos que pueden ser muy, muy, digamos, dicientes o de acción, donde yo pueda plantear toda una historia. Narrarla, ¿no? Y hacer que esa narrativa pues se vuelva creíble a partir de estos manejos de color, de luz, de sombra. Sí, como tú lo dices, yo sé que esta es una acción que resume, pero es la primera vez que lo hacemos. Entonces, vamos a darnos cuenta que esto mismo lo podemos ir aplicando en otros ambientes, donde pues sí, yo voy a ir mostrando otras herramientas en su momento, pero este nos da ese punto inicial de entender todo lo que se puede llegar a hacer con una foto. Bueno, este ejercicio, la idea es que esto que hicimos ahora, pues lo repliquen, ¿no? ¿Y lo repliquen en qué? Pues lo repliquen en su ejercicio, en su tarea, ¿sí? Entonces, voy a hacer que se vuelva video esto, ¿sí?